Cada día la cosa se pone un poco más complicada para Harry y les cuento varias cosas que han pasado en tan solo horas. Les cuento algo muy importante. Ellos pudieran ser ya destituidos de sus títulos y además otras cosas que están pasando alrededor de la vida de Harry y de Meghan, especialmente de Harry después de estas memorias. Porque una cosa es que él y la mujer se pongan ahí en Netflix a hablar cosas y algo muy diferente es contar con lujos de detalle, cosas que no están por encima, sino cosas que supuestamente son ciertas, con lujo de detalles y que esto pudiera destruir países, instituciones, vidas de familias, cosas. Y les cuento todo. Yo soy Adriana Hernández y en este canal aquí desglosamos todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento y de las familias reales. Si te interesa este tema, quédate para que veas más. Cuento que miembros del Parlamento en el Reino Unido buscan reunirse para quitarle los títulos a Harry y Meghan. ¿Y esto por qué? Porque no puede ser el mismo rey Carlos III por normas, reglas, leyes que se rigen ellos. Tiene que ser en una comisión y unas reuniones. Es muy fácil poner el título, pero no es tan fácil deshacerse del título. Es como el matrimonio. Es fácil irte a cualquier lugar, buscar una persona que te case, pero el divorcio es un proceso largo y tedioso. Eso mismo, destituirlos a ellos como duques de Sussex lleva un proceso grande y les cuento qué fue lo que ocurrió. Miembros del Parlamento llamado Bob Seeley está buscando que reunirse con los 741 miembros importantes que son como la cúpula de todo esto. Él se está tratando de reunir con ellos porque, y cito lo que dice: creo que la mayoría de la gente está harta de esto y desearía que dejara de invadir su privacidad. Estados Unidos se va a hartar. Estamos hartos. California se hartará de él, dijo Bob Seeley, uno de los miembros, así como digo, miembros de la cúpula, ¿no? De los que toma decisiones allá en el Parlamento, ha comentado esto. Él dice que tienen que modificar para hacer esto una ley del 1917, que es la ley de privación de títulos de 1917, que se usó solamente para despojar de los títulos a la familia real alemana en el Reino Unido. Y ellos puedan hacer todo esto, tienen que convocar a los 741 miembros parlamentarios para destituir a Harry y Meghan por lo que él está diciendo, que están hartos, están ya hartísimos de esto. A mí me gustaría estar acá hablando de este libro y diciendo qué interesante todo lo que Harry pasó, mira lo que hizo para superarse, hizo esto, hizo aquello. Pero no, al contrario, estamos hablando de que si es verdad, William lo tiró al piso, que si es verdad que él hizo reír a Catherine, que si es verdad que Catherine le mandó un mensaje de vestidos de dama a Meghan, que si ella estaba molesta, que si la otra le dijo que una estaba celosa y que la otra no. Por eso ellos también están hartos. Y dice esta misma persona que la popularidad de Harry, ya lo habíamos comentado antes acá, la popularidad de Harry principalmente en Londres ha bajado considerablemente. Por esto, aparte de todo lo que ellos están diciendo en su libro y en su documental, y la falta de ética y todo lo que ha pasado acá, ellos consideran de que ya es tiempo de que ellos no pertenezcan a la realeza. Otro parlamentario llamado Scott Benton ha recibido peticiones de los partidarios de la monarquía y piden de que Harry sea borrado, señoras y señores, borrado de la realeza, como que nunca ha pertenecido a la realeza. Yo no sé hasta qué nivel esto podría llegar, porque una cosa es quitarle los títulos y otra cosa es destituirlo, desterrarlo. Es como un padre que, bueno, mira, ya desde ahora en adelante no perteneces a mi familia, no tienes mi nombre, no tienes mi apellido, no tienes nada. Nos une un lazo de sangre, pero más nada. Él siempre va a pertenecer de sangre, pero ya en otro término de la sociedad lo quieren eliminar de la realeza. Este grupo de parlamentarios son conservadores y quieren impulsar esta iniciativa para retirarle los títulos a estos dos señores. Pero a Meghan le importa nada de eso, porque a Meghan realmente no pertenece ni ha pertenecido.
y lo que estuvo allí fue muy poco tiempo, y al divorciarse, si se divorcia de Harry, bueno, pues ni más ni menos, pero Harry tiene sus raíces en el Reino Unido y realmente si esto ocurre las cosas podrían estar muy feas para él, pero eso no es todo, señoras y señores. Sus tíos y miembros senior de la familia real británica, dígase, incluida su tía, princesa real Ana, han indicado de que no serán bienvenidos a la coronación, que no serán bienvenidos aunque el rey Carlos III, su padre, los convoque, que de hecho están haciendo todo lo legalmente posible dentro de los estatutos de ellos para que esto no se logre. Esto ya lo saben que es así. Ellos no quieren porque adivinen por qué razón. Dicen ellos que tienen miedo de que Harry vaya a sacar otro libro, otras memorias, otro libro impreso de las cosas que ellos hablarían en la coronación, de las cosas privadas que hay dentro de la familia y de las conversaciones triviales que pudieran tener con otros miembros de la familia. A ese nivel está llegando la cosa, señoras y señores. Además, los parlamentarios están diciendo que ellos están colocando a la monarquía británica, que es un tesoro para ellos, que es algo que los caracteriza a ellos, los está colocando ante el ojo público como algo malo, les está dando mala fama, pues esto está ocurriendo, pero eso no es todo. En su libro Catapulta habla y dice que el rey Carlos III era un buen padre dentro de lo que cabe, ya lo he comentado acá, y que en ciertas situaciones, especialmente cuando a él se le descubrió que estaba fumándose su María dentro de un cuartito que él y William tenía, y él dice que allí él no hacía eso, pero que sí lo hacía fuera. Su padre lo mandó a hablar con un concejal, con un consejero, y ellos ahí fue que decidieron cuál era el futuro con su padre, cuál era el futuro que él tenía que hacer, y era irse a la milicia. Y él dice que en Afganistán él se sintió más seguro y más liberado que vivir en la familia real británica. Para él fue toda una pesadilla desde pequeño, pero sin embargo en otro momento había comentado del mismo libro que su niñez fue una niñez muy feliz con su padre, junto a su abuela, en el castillo de Balmoral, allá en los veranos, que les iba bastante bien, y de repente dice que era una locura, porque él siempre ha culpado, de hecho, a los periodistas, ha culpado a los paparazzis. Él nunca parece que supo lidiar con estas cosas, pero que él dice que se sintió muy bien, que incluso viendo a los perros comiéndose los huesos y los restos que habían allí, pues él, como quiera, se sentía bien allá. Pero no solamente eso, es que son muchas cosas. Una exnovia, una persona con la que él tuvo como una aventura, que lo habíamos comentado aquí, de apellido Omani, ella dice, una mujer ya que le lleva a Harry como unos 10 años, 11 años, dice que Harry está manipulado por Meghan, que ella hubiese querido que Harry se hubiese juntado, hubiese recibido, hubiese estado con una mujer como Catherine. Obviamente la situación de ellos dos fue algo circunstancial y ella nunca lo vio a él como algo serio a futuro porque le lleva muchos años, pero que ella pensaba que Harry se iba a unir con una persona como Catherine, que según dice Harry en el libro, Catherine él la hacía reír mucho y él quiso en algún momento tener una persona como Catherine. Dijo él que él le hubiese gustado tener a alguien que fueran ellos como los Cuatro Fantásticos, y esas palabras la digo yo, no la dijo él, los Cuatro Fantásticos, que fueran ellos como cuatro amigos que estuvieran así como Catherine y William. Está en entredicho una situación que está pasando con el libro. Su escritor fantasma, que así se le llama a los escritores, a las personas que escriben por otros, el escritor fantasma de Harry ha dicho que hay eventos que no coinciden, pero que sí Harry se lo comentó y se lo contó para que lo escribiera, y fue el asunto del Xbox. Él comentó que a los 13 años, en el 1997 por ahí, él recibió un Xbox de esa categoría, como él lo comenta, y que ahora ha salido a la luz de que ese Xbox no había salido en ese tiempo que salió. Él está hablando de 4 años antes. Y algo muy importante, ustedes saben que acá en el video anterior que hice yo, donde yo comenté una frase donde decía de que su memoria es su memoria,
y que él la tiene como nublada, pero que recuerda lo que quiere recordar. Por esa razón, él mismo, el mismo escritor fantasma, lo menciona en un tweet que él escribió, y él ha dicho que eso fue lo que Harry le dijo y que él no sabe si el evento del Xbox, de cuando él recibió el Xbox, fue algo de su imaginación o fue algo real. Por eso, aquí podríamos decir, y lo dije antes de que este escritor fantasma comentara esto, hace 3 días, lo comenté, dije, si esto es lo que empiezo a leer en el libro, de que su memoria es su memoria y que recuerda lo que quiere recordar, entonces pudiéramos decir que todo lo que está en el libro puede ser una fantasía, no tiene que ver con la realidad, como dice la misma familia británica. Y no es como muchas personas dicen, ay, pero es que pareces británica. No es eso, es que, por Dios, solamente hay que tener algunos dedos de frente para saber que si alguien me está diciendo que recuerda cosas así y que su memoria recuerda lo que quiere recordar, pues está diciendo de que todo lo que he dicho en el libro puede ser verdad o puede ser una fantasía. Por eso yo pienso que es una fantasía, pero él no comenta de que es una fantasía. Nos lo deja a todos en entredicho, porque en su inconsciente él está seguro de que todo lo que está diciendo ahí es cierto, y ya se están comenzando a comprobar cosas. Eso del Xbox es una de las tantas cosas que van a ir descubriendo en este libro, porque si en algún momento habla la familia real británica con lujos y detalles, aunque ellos dicen que no hablan, pero en algún momento tendrían que hacerlo como la familia, otras familias reales que han hecho hasta rueda de prensa y han comentado cosas. Esta regla se puede romper en cualquier momento, ¿eh? Ellos no son la reina Elizabeth II. Ellos pudieran romper esta regla y hablar, porque también cuando una institución como esta se pudiera estar en peligro por estos dos estar hablando, pues yo entiendo que en algún momento pudiera hacerlo ellos. Esto es todo en este video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué quieren ver en este canal? Yo soy Adriana Hernández y esto, señoras y señores, es tal como es.